Muy buenas tardes. Hoy 21 de septiembre tenemos el trabajo de estadística, promedio de conjunto de datos. Eh, para obtener un promedio, perdón, de un conjunto de datos, hay que hacer siempre una operación sencilla que hace relación más bien a lo que es división, ¿cierto? Pero tomando obviamente los datos que nos exponen siempre en un problema. Siempre nos exponen unos datos en un problema y tenemos que ser coherentes a la hora de tomar esos datos, organizarlos y y obviamente hacer el promedio que nos indica como siempre. Bueno, para comenzar nos presenta una situación, dice, analiza, dice, Valentina y Esteban jugaban a contar carros que pasaban frente a sus casas en un minuto y organizaron la información en esta tabla. Vemos la tabla que está allí. ¿Cuál fue el promedio de carros contado por los niños digamos, en los minutos que ellos utilizaron? Y aquí aparece la tabla, ¿vale? Bueno, acá tenemos organizado la tabla, ¿cierto? Como bien se hizo mención ahora, nos dice que Valentina y su amigo Esteban jugaban, ¿cierto?, a contar los carros. Entonces acá tenemos los minutos. En el minuto 1, 5 carros. En el minuto 2, 15 carros. En el minuto 3, 10 carros. En el minuto 4 fueron 25 carros. Y en el minuto 5 pues fueron 20 carros. Lo primero que hay que saber es qué es eso de promedio. El promedio es una medida. Vamos a sacar el promedio, ¿cierto? El promedio de datos es una medida. Ojo. Es una medida que se tiene con relación a datos. Es una medida que se tiene con relación a datos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que para sacar un promedio, lo primero que debemos hacer es conocer o reconocer, organizar los datos. En este caso, aquí están los datos organizados en la tabla. Puede que en algunos ejercicios, pues obviamente no estén organizados los datos, haya que organizarlos. Eso, y lo organizamos en tablas para utilizar mejor el aprendizaje y que sea mucho más fácil la implementación de un promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Es decir, ¿cómo utilizamos esa medida? ¿O cómo sé cuál es la medida de esos datos que me están dando allí? Lo primero que tengo que hacer en estos casos es sumar la cantidad de carros que hay en cada minuto. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es sumo la cantidad. En el primer minuto habían 5, lo sumo con el segundo minuto que habían 15, lo sumo con el tercero que son 10, con el cuarto que son 25 y también le sumo quinto que son 20. Ahí están los minutos los carros que pasaron en cada minuto. Esta suma me va a dar 75. Ahí está. Eso fue lo primero que hice. Luego yo voy a dividir, ojo, ese resultado entre el número de minutos. Ojo, el número total de minutos que los niños utilizaron para contar estos 75. ¿Cuántos minutos en total ellos utilizaron? Pues son 5, ¿verdad? Son 5 minutos. Entonces yo divido el 75, lo divido entre el número total de minutos, que es 5. Ya. Esa es la división que yo debo hacer. El resultado es el promedio de datos de ese ejercicio. Entonces yo hago la división 75 entre 5 y doy que hay 1 por 5 que es 5, ¿verdad? Los restos, que para el 7 son 2. Bajo la siguiente cifra que es 5 y son 25. Sería 5, 5 por 5, 25. Los restos y esto es 0. Aquí está el resultado, 15. O sea que 75 entre 5 es igual a 15. Entonces, ¿cuál es el promedio? El promedio de datos es 15. ¿Listo? Ahí está la explicación breve, en este caso, de ese primer ejercicio. Ahora viene una segunda parte. Esta segunda parte, aquí está el desarrollo, pues obviamente, de lo que les acabo de explicar.
esto deben anotarlo en el cuaderno, sería bueno que lo hicieran. Viene una conceptualización, viene lo que es promedio y viene la primera actividad de aprendizaje. Mire que aquí también tenemos los datos organizados, por lo tanto es sencillo hacer este promedio de datos. Acá también, la tercera, también tenemos esta opción, ¿verdad? Mire, Cristian organizó una tabla con la cantidad de juguetes. Mira, aquí tenemos los juguetes, ¿verdad? Durante la semana, mire. Hay un dato, y es que aquí en los días, ojo, aparecen nombres, pero en total serían ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 días, para que lo tengan en cuenta. 5 días. Hacen esto también. Ya esta actividad complementaria, ojo, completa la tabla con las horas dedicadas a estudiar diariamente. Ya eso lo hace cada niño y saca el promedio. Por ejemplo, ¿cuántas horas estudias tú en el lunes, el sábado, el domingo, tan? La van escribiendo aquí y sacan el promedio después de esas horas. Dice, completa la tabla con datos cuyo promedio sea 8. Ojo, cuyo promedio sea 8. Compara tu tabla, ¿cuántas respuestas diferentes puedes encontrar? Vamos a llenar esta tabla y que el promedio después de hacer la operación me dé 8. Que el promedio después de hacer la operación me dé 8. ¿Cómo hago eso, profe? Vamos a hacerlo acá, un ejemplo. Me está diciendo que complete la tabla y que el promedio sea 8. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que debo saber es que obviamente tengo que completarla aquí con los datos. Y que al ser el promedio, es decir, al sumar esto y dividirlo entre la cantidad de acá, me tiene que dar 8. Lo único que yo sé en estos momentos es que aquí, ¿cuántos días? Esta PV es pantalones vendidos, eso es lo que no me cupo. 1, 2, 3. ¿Entre cuántos días lo voy a dividir? Entre 3. Eso es lo único fijo que tengo. Que la división la voy a hacer entre 3. Yo voy a buscar este número, es decir, estos 3 sumados, para que al final me dé 8. Y así lo analizo yo. Entonces yo digo, entonces aquí podría meter entonces 24, ¿verdad? Porque 24 entre 3 me da 8, que es lo que me están pidiendo. O sea que la suma de eso me debe dar 24. Y entonces yo puedo decir aquí que el día lunes vendió 10, el martes vendió 10 y el miércoles vendió 4. Esa es una opción, ¿cierto? Esa es una opción. Otra opción, vendió 8, ¿verdad? Aquí tendrían 16 y para llegar entonces a 24 ya sería también 8, ¿cierto? Ahí está. Y ya veré que coloqué dos datos diferentes. Total es que la suma me da 24 siempre de esto. Para luego al dividirlo entre 3 me va a dar 8, que es lo que me está pidiendo. De esa manera culminan ustedes la realización, obviamente, del trabajo correspondiente a la guía de estadística en este caso.